bienvenidas. Hoy damos inicio a las jornadas Memoria Democrática, Feminista y Laboral en torno a la exposición de Mar Caldas. Sabéis que tenéis los folletos en la entrada, en el mostrador de recepción. Estoy, la verdad, muy satisfecho de que finalmente hayamos podido cerrar toda la programación de estas jornadas, tal como se pensó, o más o menos como se pensó en un principio. Tanto la exposición como las jornadas atravesaron momentos de alguna manera de cambios. Inicialmente la exposición iba a ser de una manera en un espacio y ahora es de otro. Yo creo que hemos ganado en coherencia, en cohesión, y también las jornadas hemos podido mantenerlas tal como fueron ideadas y concebidas y pensadas por Mar, y con la colaboración también de Montse Cea, que hoy lamentablemente no nos acompaña, no puede acompañarnos, y que es la comisaria de la exposición. Simplemente quiero dar las gracias a Mar, en primer lugar, y a Verónica Stay por poder estar con nosotros y poder iniciar estas jornadas, que son realmente decisivas para cualquier exposición que aborde este tipo de problemáticas y de temáticas, y yo creo que va a ser una experiencia a lo largo de todos estos días que vamos a recordar. Sin más, voy a hacer la palabra a Mar para que haga su propia presentación. Muchas gracias, Mar. Gracias. Bueno, benvidas, sobre todo benvidas porque vexo que a maioría é aplastante. Bueno, como estaba dicindo, hoxe arrancan as jornadas, como decía Santiago Olmo, son 6 sesións, as 4 primeiras están dedicadas á transmisión da memoria democrática, esta primeira, en concreto, a transmisión da posmemoria na cultura visual. A segunda sesión será sobre a transmisión pública da memoria a través de obras audiovisuais, do traballo arqueolóxico e a través do formato expositivo. A terceira sesión vai ser a transmisión da memoria familiar a través das fotografías, en concreto a través do álbum familiar. E, finalmente, pois atenderemos a unha serie de actuacións en torno á memoria democrática que se desenvolveron en Galicia desde a sociedade civil, desde as políticas públicas e tamén desde a investigación académica. Estas 4 sesións van a ser todos os mércores seguidos, desde hoxe hasta creo que principios de abril. Bueno, mellor ver o folleto. E logo as 2 seguintes sesións xa vai ser o segundo bloque, que van a versar sobre a memoria laboral. En primeiro lugar, examinando como era a situación laboral no período franquista, onde a doutrina e as leis estaban marcadas polo nacionalcatolicismo, e logo xa, recalando no presente, atenderemos a cal é a situación laboral das mulleres no rural galego, en concreto con Lidia Senra, que está hoxe aquí. Grazas, Lidia. E tamén en como podemos pensar unha economía desde unha perspectiva feminista. Estas 2 sesións serán 2 días seguidos, mércores e xoves, 9 e 10 de abril. E, bueno, ao longo destas jornadas vai proxectarse en 2 ocasións a miña película, pensando en que diálogo é mellor coas charlas, pois en concreto hoxe coa charla de Verónica sobre posmemoria, e logo na outra charla que se vai falar do álbum familiar. Entón, pensamos que iso pode contribuir ao debate. O que vamos facer hoxe vai ser a charla de Verónica, logo a proxección da película, e logo abrimos un espazo para preguntas, debate, conversa. E, bueno, paso xa a presentar a Verónica. Paso ao castelán, ainda que, bueno, entiendo perfectamente o galego, pero bueno. Bueno, Verónica nace en México en 1980, donde sus padres, militantes del Partido Comunista chileno, se habían exiliado tras haber sido detenidos y torturados en Chile. Tras licenciarse, se traslada a París, doctorándose en lengua y literatura francesa, con postdoctorado en arte contemporáneo, y en la actualidad da clases en el Instituto de Estudios Políticos de París y en la Universidad Paris-Cité.
Desde la primera década de este siglo investigan el ámbito de la semiótica del arte y de la literatura, pero desde hace unos 10 años sus trabajos académicos empiezan a abarcar la posmemoria. De todos estos trabajos, muchísimos que ha publicado, conferencias, congresos, a mí me llamó especialmente la atención un ciclo de conferencias que diste en Chile sobre semiótica, arte y posmemoria, porque bueno, ese es un momento que supone para ella un regreso a Chile y, como ya dice, cito textualmente, con conocimiento de causa. Es decir, tras haber investigado durante años, sin descanso, sobre la dictadura chilena, sobre las torturas, sobre los desaparecidos, ¿no? Y es una estancia que se transformó también, como ya dice, en un peregrinaje para apaciguar la memoria. En ese viaje, además de entrevistarse con numerosas personas, va a visitar el tristemente conocido Estadio Nacional de Chile, de Santiago, las residencias que se habían convertido en centros clandestinos de detención y tortura y que hoy en día son reconocidos como lugares de memoria. Va a visitar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y diversos memoriales que se han levantado en homenaje, pues como por ejemplo un monumento donde hay 3 sillas enormes ubicadas donde degollaron en 1985 a 3 militantes del Partido Comunista. Y bueno, esta estancia en Chile ocupa una buena parte de su libro La resaca de la memoria, lo tiene ahí, lo muestro, que fue publicado recientemente, en 2023, donde reconstruye la historia, como decía, como hijo de 6 exiliados políticos, pero también como sobrina de un perpetrador que precisamente estuvo condenado por el caso de degollados que acabo de mencionar. Además, a partir de esa instancia, en Chile, en 2019, Verónica Stay funda Historias Desobedientes Chile, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, que es la rama chilena de este mismo colectivo que se había creado en Argentina 2 años antes. Es un colectivo que aspira a extenderse y ojalá se extienda más. En concreto, recientemente se publicó Anteología Desobediente el año pasado, en el que reúne escritos de familiares de genocidas de Latinoamérica como es Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y El Salvador, pero también hay escritos de Alemania y de España. En concreto, en el caso de España, participó Loreto Urraca, que es la nieta de Pedro Urraca, el conocido como el cazador de rojos. Bueno, también hay que decir que como hija de supervivientes, Verónica también es vicepresidenta de la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia. Y otra publicación, ya para acabar, que quería mencionar, que también me pareció muy interesante y muy reciente, también se acaba de publicar, es De Papudo al infierno, autobiografía de Andrés Valenzuela Morales, donde ella le da voz a un desertor del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea y que había sido agente del Comando Conjunto durante la dictadura de Pinochet. Y bueno, como antes habías hecho, ¿no?, con la resaca de la memoria, te adentras en el campo literario, ¿no?, en concreto así como un género autobiográfico, que me parece muy interesante, ¿no?, haber dado ese paso del ámbito académico al ámbito de la creación. Bueno, tú misma dices, ¿no?, que la creación es un lugar, digamos, como muy fértil para la posmemoria, ¿no? Pero también pienso que además de que tiene un gran potencial evocador y una capacidad de despertar empatía en las personas, también la creación da una libertad para decir cosas que no se pueden decir de otras formas, ¿no? O no se encuentra a veces la forma, o hay unos límites, ¿no?, que se imponen en las disciplinas, por ejemplo. Una libertad que hay que conquistar. Sí. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, Verónica. Agradecidísima de que estés hoy aquí con nosotros. Gracias, Mar. Gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo de todo corazón esta invitación, agradeciendo al Centro Gallego de Arte Contemporáneo por organizar estas conferencias, también a los organizadores que han participado en estas jornadas, a Mar Caldas, a Gema Baños, con la que he correspondido, y gracias a ustedes por estar aquí. Es para mí un honor poder intervenir hoy y dialogar con ustedes con motivo de la exposición de Mar Caldas, que, como saben, asocia 2 grandes temas: los trabajos de las mujeres y la transmisión de la memoria histórica.
Como intentaré mostrar al final de mi intervención, entre estos temas cuyos vínculos podrían no parecer evidentes, existen puntos de cruce muy importantes. Pero de entrada, mi intervención estará centrada específicamente en la transmisión de la memoria histórica de modo general, más allá de la condición propiamente femenina. La transmisión de la memoria histórica es lo que designa justamente el concepto de posmemoria. Es un concepto propuesto hace varios años por Marianne Hirsch, profesora en la Universidad de Columbia. Así, la posmemoria puede definirse como la transmisión de los traumas colectivos y de sus efectos de la generación que efectivamente los vivió a las generaciones siguientes, sobre todo, pero no exclusivamente, en el marco de la relación filial. Tal es el eje central de la película de Marc Caldas, que veremos más adelante, 12 de mayo de 1937. Ahora, cuando abordo el tema de la posmemoria, ya sea en un contexto académico, militante o ambos a la vez, siempre me resulta necesario explicitar la posición desde la cual hablo, no la posición universitaria, desde luego, sino la posición humana. Como dijo Marc, yo soy hija de sobrevivientes de la dictadura de Pinochet en Chile. Mis padres, militantes comunistas, muy jóvenes, cayeron presos, fueron torturados y tras su liberación partieron al exilio a México, donde yo nací. El hermano de mi padre, conocido como el Fanta, también era un militante comunista, cayó preso poco antes que ellos y bajo tortura se quebró y delató entonces a todos sus compañeros. Pero más allá de ese quiebre que se puede entender, siguió colaborando con los represores voluntariamente hasta el punto de participar activamente en 1985 en uno de los crímenes emblemáticos de la dictadura chilena, el caso Degollados. El nombre de este caso lo dice todo. 3 militantes, antiguos compañeros del Fanta, fueron asesinados: Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Natino. Introduzco esta nota personal porque desde esta posición particular, que es la mía, he podido percibir, analizar y poco a poco teorizar las formas de transmisión y de transformación de la memoria en sus distintas facetas, una desde luego más sombría que la otra, pero ambas desde luego marcadas por el dolor. Antes de profundizar en el concepto de posmemoria y en sus implicaciones en la cultura visual desarrollada en Chile, en Argentina y en otros países, quisiera precisar ahora los lazos que me vinculan, como a otras personas de mi país y de mi generación, con la historia de España. Me parece que muchos de nosotros, hijos de la dictadura chilena, tuvimos un primer acceso al sufrimiento provocado por el franquismo a través de la poesía y de la música. Yo crecí escuchando las canciones de Paco Ibáñez y Luis Llach, que cantaba «El meu país es tan petit». Esas canciones se mezclaban en mi casa con las de la nueva trova latinoamericana. Cuando un amigo español que se disponía a visitar a mis padres les preguntó «¿Qué queréis que os lleve?», ellos respondieron sin dudar discos de Paco Ibáñez y de Luis Llach. Lamentablemente el amigo se equivocó y les llevó un disco de Julio Iglesias. En todo caso, leí los poemas de Pablo Neruda que llamaban a Raúl, Rafael, Federico, hermano, 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 interpelando a los generales y a los traidores para que miraran de frente a esa España rota y las casas muertas y la sangre. Venid a ver a sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. Una terrible anticipación de lo que se sucedería años más tarde en Chile. El compromiso militante de Neruda comenzó en medio de los estragos del franquismo y las convulsiones de España, hermana mayor de Sudamérica en materia de totalitarismo. Del mismo modo, varios miembros de mi generación encontramos en esa historia que viajó de un continente a otro un primer anclaje para las preguntas, los afectos y los fragmentos de imágenes confusamente asociados a las dictaduras de nuestro país.
Muchas veces, abrumada por el exceso de emociones que sentía ante la catástrofe histórica que había asolado a la patria de mis padres, que también era la mía, evoqué en silencio el nocturno de Rafael Alberti, musicalizado y cantado por Paco Ibáñez. Ahora sufro lo pobre, lo mezquino, lo triste, lo desgraciado y muerto que tiene una garganta, cuando desde el abismo de su idioma quisiera gritar lo que no puede por imposible y calla. En mi imaginario de niña y adolescente, estas tragedias tan alejadas la una de la otra, la de España y la de Chile, se fundían en una sola. Lo mismo ocurrió con la experiencia del exilio. Fue en parte a través de la historia de España, cuyos ecos recibí, que esa experiencia tomó forma y consistencia. Todos los exilios son diferentes, pero en el fondo todos ellos se parecen. Fue gracias a Angelina Muñiz Uberman, hija de deportados de la Guerra Civil Española, que a los 23 años lo entendí. Cuando yo estudiaba la carrera de Lingüística y Literatura en la Universidad Autónoma de Puebla, en México, Angelina fue invitada a presentar una conferencia. En ella proponía considerar el exilio como una metáfora de la condición humana, desde la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén hasta las grandes deportaciones del siglo XX. El exilio es una metáfora, era el título de su intervención. Esta generalización del exilio me permitirá ahora entrar en materia para explicar lo que está en juego en la posmemoria. María Rosa Lojo, nacida en Buenos Aires, hija de un republicano español refugiado en Argentina, describe también la experiencia de un exilio heredado, ampliando su horizonte. La cito: el exilio heredado es la carta paradojal de ciudadanía de un país inexistente, aquel en donde no nacimos y que era el país de nuestros padres y por lo tanto etimológicamente nuestra patria, pero no es el país del presente, sino el de su pasado. A ese país, a esa patria, la patria del pasado de los otros, es imposible volver. Lo que fue una tragedia para ellos constituye para los hijos un motivo de constante desazón, porque la tierra perdida, solo viviente en los engramas de la memoria, no es ni puede ser un espacio real donde habitar. Esa clase de exilio nos condena a la añoranza de lo que a través de otros escuchamos y presentimos. Me parece que la posmemoria en su conjunto, aún en los casos en que no ha implicado la deportación en sentido estricto, puede considerarse como una especie de exilio existencial. Llegamos demasiado tarde, se nos fue el tren de la historia. Por eso el libro que publiqué contando mi experiencia de rezagada lleva por título La resaca de la memoria, en el doble sentido del término resaca, por supuesto, restos dejados por las olas del mar y malestar con el que se amanece o se nace o se crece, en este caso no después de una noche de alcohol, sino tras la efervescencia de los acontecimientos. Nuestra patria está ya sea en otro lugar, como es el caso de los hijos del exilio, ya sea en otro tiempo. El lugar y el tiempo, que como afirma Nadine Fresco, historiadora, serían los de la identidad misma. Es el exilio de una época previa a la catástrofe, un exilio de la memoria, un exilio de la historia. ¿Qué es, pues, la posmemoria? Es un entramado de recuerdos que no son nuestros, de afectos que sí son nuestros, de vestigios y huellas que sí nos apropiamos porque en el fondo nos pertenecen. Por eso, por esa alteridad, por esa extrañeza ante los recuerdos ajenos que nos habitan y a fin de cuentas por ese vacío de la experiencia que incesantemente tratamos de llenar, por eso es que he sugerido relacionar la posmemoria con la experiencia del exilio. Teniendo en mente ese vacío, quisiera presentarles ahora mi pequeña teoría de la posmemoria en esta primera parte que he intitulado La posmemoria aporías. Para sentar las bases de una reflexión teórica sobre la posmemoria, me pareció útil partir de las consideraciones de Paul Ricoeur, famoso pensador francés, que desarrolló una filosofía de la memoria histórica. Su gran libro, La memoria, la historia y el olvido, se articula en torno a dos preguntas fundamentales. Les voy a resumir el libro en 3 minutos, pero es un libro de 500 páginas. Las dos preguntas son:
¿de qué hay recuerdo y de quién es la memoria? ¿De qué hay recuerdo? Es decir, ¿cuál es el objeto de la memoria o qué es lo que recordamos? Y bueno, el recuerdo, aun cuando remita a una experiencia vivida directamente, como ocurre en la primera generación, tiene de entrada sus propios vacíos. ¿Por qué? Porque el recuerdo supone la reconstrucción por medio de la rememoración de un hecho ausente. Para explicar este fenómeno, Ricoeur recurre a la reflexión de San Agustín sobre el tiempo, donde dice: el momento en que el tiempo es corresponde al momento en que ya no es. El pasado ya no es, el futuro no existe todavía y el presente camina a dejar de ser. Basta con pensar que cuando digo ahora, ese ahora ya pasó. Es lo que San Agustín llama la aporía del tiempo, es decir, una contradicción irresoluble entre ser y no ser. Y bueno, Ricoeur concluye que del mismo modo la memoria es en la medida en que se refiere a un acontecimiento que fue, pero que no es más, que ya no es. Se trata también de una aporía que podemos llamar la aporía de la presencia-ausencia. Todo lo que recordamos es una reconstrucción a posteriori de hechos pasados, hechos que están aquí en nuestra memoria, pero que factualmente ya no están. ¿Qué pasa con la posmemoria? Bueno, uno tiene en la posmemoria en general la impresión de cargar con los recuerdos de alguien más. Fue algo que entendí desde muy chica. A veces tenía representaciones de una época previa a mi nacimiento que eran a veces incluso más vívidas que mis propios recuerdos. Por ejemplo, la escena del arresto de mis padres. Lo mismo le ocurre a Marianne Hirsch, por cierto. Pero en definitiva, la posmemoria remite a un hecho doblemente ausente. Ausente porque pertenece al pasado y ausente porque pertenece a la memoria de alguien más. La posmemoria es el rastro de un rastro, el rastro afectivo, psíquico, de un rastro que sería propiamente némico. Es, en cierta forma, la experiencia de los efectos sin las causas. Entonces, en la posmemoria, el contacto con los acontecimientos, con los hechos, pasa por una doble mediación. Primero, el tiempo, como ocurre con todo recuerdo, y segundo, la memoria del otro. Estrictamente hablando, no podemos recordar los recuerdos de alguien más. Y es por eso que Henry Raximov, porque es estadounidense, descendiente de víctimas del Holocausto, habla de memoria agujereada. Y la pregunta que se plantea entonces es ¿cómo llenar ese vacío? Y la respuesta es simple, a través de la imaginación. Y por eso Marianne Hirsch dice, la cito, la posmemoria es una poderosa forma de memoria, precisamente porque la conexión con su objeto o fuente está mediada no por el recuerdo, sino por la creación y la imaginación. De ahí la importancia del arte y de la creación en la posmemoria. Y yo creo que eso explica también por qué entre mis semejantes, los otros rezagados de la historia, me he encontrado con muchos cineastas, fotógrafos, escritores, músicos. Y de ahí también el título de un libro teórico que escribí a propósito de la posmemoria y que por el momento solo ha sido publicado en francés. Es difícil traducir la posmemoria à l'œuvre, pero es como el trabajo de posmemoria, pero trabajo en un sentido artístico. Y el subtítulo es Arte y trauma político a través de las generaciones. Y justamente porque posmemoria y arte, posmemoria y creación van de la mano. La creación justamente permite llenar el vacío constitutivo de la posmemoria. Pasemos ahora a la segunda pregunta, ¿de quién es la memoria? Es decir, ¿quién recuerda? Por supuesto que la memoria tiene un carácter, antes que nada, personal. Mis recuerdos no son los de ustedes. No podemos transferir los recuerdos de alguien a la memoria de otra persona. Se trata de la experiencia vivida por el sujeto, su pasado personal, Ricoeur decía, es una mirada interior,
única, irreductible, individual. Sin embargo, Ricoeur observa que la memoria tiene también un carácter colectivo, es decir, que la información sobre el pasado puede ser transmitida de una persona a otra a través del relato, por ejemplo, el testimonio. Y basta con pensar, para entender este carácter colectivo de la memoria, basta con pensar que a veces nos vemos llevados a modificar nuestros recuerdos cuando intercambiamos con alguien que vivió la misma situación. Por ejemplo, pero ¿no te acuerdas que había una persona en el umbral de la puerta? Ah, sí, ahora me acuerdo. Entonces la memoria tiene un carácter a la vez individual y colectivo. Por lo tanto, cuando nos preguntamos ¿de quién es la memoria?, la respuesta nuevamente es doble, mía y de los demás. La posmemoria tiene un carácter, mía es de los demás, es decir que eso se podría llamar la aporía del sujeto individual y colectivo, en el caso de la memoria. Paso ahora a la posmemoria, y bueno, la posmemoria no solo es individual y colectiva, sino también interpersonal. Y ahí se introduce un nuevo factor que hace más complejo el panorama, es decir, que la dimensión interpersonal supone formas de transmisión que no necesariamente pasan por el relato, como eslabón característico de lo individual a lo colectivo en el caso de la memoria. Vamos a ver entonces cuáles son las formas de transmisión de la posmemoria, que pasa por lo interpersonal. Y eso me lleva a la segunda parte de mi intervención, formas de transmisión. En general, de manera sintética, yo diría que hay tres grandes hipótesis relativas a la transmisión de la memoria traumática. La hipótesis desarrollada en el marco de la epigenética, que no conozco, disciplina que no conozco, pero hay reflexiones que han sido publicadas, llevadas a cabo, y que tratan de demostrar que los acontecimientos traumáticos producen una modificación en torno a los genes que se transmite a las generaciones siguientes. No es mucho más lo que puedo decir al respecto. La segunda gran hipótesis está relacionada con la teoría del apego, que es una teoría psicológica, psicoanalítica, y que supone que la memoria traumática se transmite en las relaciones precoces entre padres e hijos. Y por último está la hipótesis propiamente psicoanalítica, que supone que esta memoria traumática se transmite de inconsciente a inconsciente. Eso, bueno, se los comento, pero ninguno de esos tres campos es mi área de estudio. Yo me ocupo más bien de las manifestaciones discursivas de la posmemoria y de formas de transmisión que pasan a veces por el discurso verbal, pero también por el discurso del cuerpo. Y eso me lleva entonces a la primera forma de transmisión de la posmemoria, primera porque es fundamental y primera porque es la más precoz, se instaura desde muy tempranamente en la historia familiar. Entonces, la posmemoria pasa de entrada por el cuerpo, y al respecto siempre me gusta citar una película de Claudia Llosa, La teta asustada. Lamentablemente en francés la tradujeron como Fausta. Bueno, pierde todo su encanto, pero La teta asustada es una película que pone en escena, no Fausta, Paula es el personaje principal. Esta película pone en escena, a través de Paula, el síndrome, lo que se llama el síndrome de la teta asustada. ¿Qué es ese síndrome de la teta asustada? Es un término por medio del cual algunas comunidades del Perú designan el conjunto de síntomas supuestamente transmitidos por la leche materna que manifiestan las niñas cuyas madres fueron violadas antes de su nacimiento durante la época del terrorismo. Vemos entonces que se trata realmente de una especie de transfusión. Transfusión es justamente el término propuesto en estos casos por un psicoanalista francés que se llama Jean-Claude Rouchy,
Y dice, cuando hay transfusión hay una plena indistinción entre los sujetos se confunden, no están todavía disociados. Y al respecto, también quiero recordar que en su cómic Maus, no sé si conocen todos el cómic Maus de Art Spiegelman. Art Spiegelman es un hijo de un sobreviviente del Holocausto que se dedicó a entrevistar a su padre durante mucho tiempo y después, para restituir ese relato, no se le ocurrió nada más que hacer un cómic. Eso es un rasgo de la posmemoria sobre el que voy a volver, sería impensable en el marco de la memoria. Y los judíos son ratones, los nazis son gatos y los polacos son puercos. En todo caso, hay un capítulo de ese libro que lleva por título Mi padre sangra historia. Entonces, la leche, la sangre, la memoria se transmite bajo la forma de la transfusión. También están, desde luego, las miradas, los comportamientos. Por supuesto que la teoría de la teta asustada no es una teoría científica, pero ilustra muy claramente hasta qué punto esta transmisión pasa por lo más entrañable, por el cuerpo. Pero también están entonces las miradas, los comportamientos. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo me sentía muy incómoda, un poco temerosa, enojada, cuando pasaba por un control de seguridad, aunque sea en el aeropuerto o cuando en el metro me pedían el boleto. Y después entendí que mi reacción era una reproducción involuntaria de la reacción de mi padre en situaciones semejantes, en una época en que ya no estaba en su país, pero sin duda esas situaciones lo remitían a lo que él había vivido. Y bueno, eso me lo transmitió sin haberme hablado al respecto. Eso muestra también que la posmemoria tiene este componente somático. Y eso me lleva también al tema del silencio. Es decir, que cuando hay silencio en torno a ciertos temas traumáticos, ese silencio es un silencio que no carece de significación, sino que por el contrario está semióticamente lleno, desbordante incluso de significación. Y al respecto también podemos pensar en el problema del secreto. A veces la posmemoria se transmite bajo la forma de algo que no se ha dicho, pero uno sabe que en esa zona hay algo que no se ha dicho y algo doloroso. Al respecto, Abraham y Torok son los principales psicoanalistas que desarrollaron una teoría en torno a los secretos de familia en el marco del psicoanálisis transgeneracional. Y Abraham y Torok designan en la primera generación, llaman cripta, un espacio hermético que se constituye en torno a una vivencia traumática que se vuelve un secreto. Y en la segunda generación, dicen ellos, esa cripta toma la forma de un fantasma. El fantasma supone la transmisión de la cripta a través de las generaciones. Y dicen Abraham y Torok, el fantasma es un ventrílocuo, un extranjero en relación con la tópica propia al sujeto. Y el psicoanálisis transgeneracional, a través de otros investigadores actuales como Serge Tisserand, ha mostrado que muchos síntomas que se padecen remiten no a una experiencia vivida, sino a veces a secretos de familia a los cuales no se ha tenido acceso. Y uno sabe que hay un secreto, aunque no sabe lo que contiene. Eso es el fantasma. Y un fantasma que justamente nos acosa, dicen Abraham y Torok, es un discurso un poco metafórico, pero viene a acosarnos bajo la forma de pesadillas, reacciones involuntarias, etc. Y la tercera forma de transmisión de la posmemoria, tenemos el cuerpo, tenemos el silencio, los secretos, silencio y secretos van juntos, y tenemos el relato que no siempre está presente en las familias en torno a la memoria traumática, pero hay
compañeros de mi generación que han podido interrogar a sus padres, y hay otros que intentan hacer hablar los rastros, los objetos, las fotografías, como Marc Caldas. Y ahí se sitúa, me parece, lo que yo llamaría el trabajo de posmemoria. Estoy convencida de que del mismo modo que hay un trabajo de memoria, no diría un deber, porque es difícil imponerle ese deber a alguien, pero del mismo modo que hay un trabajo de memoria, hay un trabajo de posmemoria. Y eso me conduce a la tercera parte de mi intervención, que tiene que ver con justamente las estrategias de creación. Y ahí es donde voy a profundizar en las manifestaciones de la posmemoria en la cultura visual. Como dije, sobre todo en Chile y en Argentina, pero también voy a citar algunos otros ejemplos. Bueno, una vez que se ha escuchado y que se ha aprendido lo que había que escuchar y aprender, se plantea la cuestión de la restitución de esa memoria y del modo en que la imaginación puede llenar o no sus vacíos. ¿Cómo darle forma a la posmemoria? Y para analizar las estrategias de creación desarrolladas en el marco de la posmemoria, me parece indispensable evocar rápidamente las estrategias de la primera generación, porque es por oposición a ellas que la posmemoria ha encontrado sus propios recursos, ha desarrollado sus propios medios. En la primera generación, por lo menos en Argentina y en Chile, he encontrado varias estéticas, digamos. Están, por supuesto, las pinturas militantes, están todas las obras que tienen un estatuto intermedio entre obras de arte o bien documentos, archivos, que buscan dar testimonio. Es el caso del trabajo realizado durante la dictadura por los miembros de la Asociación de Fotógrafos Independientes, que en el fondo eran fotógrafos del horror. Y por cierto, hay una película de un chileno, Sebastián Moreno, que se llama La ciudad de los fotógrafos y que cuenta la historia de esos fotógrafos que trataban de denunciar a través de la imagen lo que estaba ocurriendo. Las pinturas militantes y las fotografías del horror tienen en el fondo un objetivo pragmático, no solo estético, sino que también una finalidad práctica. Otra estrategia, que voy a mostrar ejemplos de todo esto, es mostrar o exhibir un cuerpo padeciente. Y una cuarta estrategia en la primera generación consiste en decir sin mostrar. Es lo que yo llamo estética de la ausencia. Primero, las pinturas militantes o murales militantes. No sé si ustedes conocen esos murales. Esos murales que tienen una estética muy característica, fueron realizados por los miembros de la Brigada Ramona Parra. Era el nombre de esa brigada, cuyos integrantes iban por las calles, se dedicaban a pintar murales, y uno de los principales integrantes de ese grupo es justamente el que me hizo el honor de aceptar que yo retomara una de sus imágenes. Entonces, bueno, en la Postmémoire à l'œuvre está ese pintor que se llama Mono González. Alejandro Mono, le decían Mono González. Bueno, esas son las pinturas o los murales militantes. Dar testimonio, bueno, hay muchos ejemplos de fotografías de la Asociación de Fotógrafos Independientes, encontré una entre muchas otras. Y después viene, como dije, esta idea de exhibir el cuerpo padeciente. Se trata de una vertiente desarrollada por un movimiento artístico muy importante en Chile durante la dictadura, que se llamó la escena de avanzada. Y una de sus vertientes era justamente exhibir, poner en escena un cuerpo que sufría, un cuerpo incluso automutilado. Entre los artistas que forman parte de esta vertiente se encuentran Carlos Lepe, que es el autor de estas fotografías, Raúl Zurita
y Diamela Eltit. Raúl Zurita, por ejemplo, que está todavía vivo, también Diamela Eltit, es un gran poeta y en algún momento se quemó con ácido la cara en signo de protesta y después integró esas fotografías a un libro de poemas. Diamela Eltit iba a los barrios marginales de Santiago y se automutilaba, también en signo de protestación. Era una manera, en el fondo, de representar el dolor padeciéndolo. Y la tercera estrategia desarrollada, la cuarta, perdón, estrategia desarrollada por la primera generación es, como les decía, lo que yo llamo la estética de la ausencia. Y para entender en qué consiste esta estética, voy a citar algunos ejemplos. El primer ejemplo es la cueca sola. La cueca sola es un baile que retoma la cueca. En general, la cueca no tiene apellido, no es sola. La cueca es un baile de pareja, justamente, que imita la seducción de la gallina por el gallo. Y en 1978, en plena dictadura, el grupo folclórico de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Chile presentó por primera vez en un teatro de Santiago esa pieza bailada por una mujer sola, madre, hermana, esposa o hija de un desaparecido. Desde entonces, la cueca sola ha sido interpretada innumerables veces por cientos de mujeres en actos públicos. Y para llevar a cabo esta representación solitaria, la mujer, vestida de negro o de blanco y negro, tiene que imaginar y hacernos imaginar los gestos de su pareja, desde la invitación a bailar hasta sus giros y movimientos a los que ella ajusta los suyos. Entonces, esta sustracción de un elemento fundamental en la obra permite circunscribir el lugar del cuerpo ausente, haciendo perceptible la desaparición. Y curiosamente, esta misma estrategia está presente en una obra desarrollada en Argentina en otro momento, durante la dictadura, pero si lo pensamos bien, en el fondo el recurso es el mismo. Se trata de la obra Siluetazo, de 1983, producida por Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Quexel, argentinos, y se trataba de decenas de siluetas de tamaño natural dibujadas en papel y pegadas a lo largo de la Plaza de Mayo. Una vez más, es representar el vacío, restituir el vacío intacto, en ambos casos para representar la desaparición. Un tercer ejemplo es la serie fotográfica Ausencias, de Gustavo Germano, argentino. Esta serie muestra, por un lado, fotografías de los desaparecidos antes de su desaparición en situaciones cotidianas de interacción con diversas personas y objetos, y por otro lado, 30 años después, las mismas imágenes reconstruidas en el mismo escenario con las otras personas y objetos presentes, pero sin los desaparecidos en cuestión. Entonces vemos una vez más que el vacío se instaura y constituye casi el centro de la obra. Y de modo más general, esta estética de la ausencia constituye la segunda vertiente de la escena de avanzada. Tenemos el cuerpo padeciente por un lado, pero en la escena de avanzada, con mucha frecuencia los artistas y los escritores recurrían a la metáfora, a la elipsis, al travestimiento del lenguaje. Y gracias a ese procedimiento, varias de sus obras se han asociado a una cierta corriente del arte conceptual. En todo caso, se trata de sugerir sin mostrar. Y al respecto, María Luisa Ortega y Elena Rosauro Ruiz, que son investigadoras argentinas, escribieron un texto que se llama Temporalidades en conflicto, y cito la forma en que ellas tratan de explicar esta estética de la ausencia. Dicen, ¿cómo mostrar lo sucedido? ¿Cómo expresar el sufrimiento de las víctimas sin volverse siniestro o morboso? Ante estas preguntas, los artistas pertenecientes a esta primera generación que han experimentado el terror en sus propios cuerpos o en los de sus familiares o amigos más cercanos, responden con estrategias formales, tendientes a la metáfora, a la no representación directa de la violencia, con estrategias más conceptuales, si se quiere.
Y ahora sí, ahora que conocemos a grandes rasgos las estrategias de creación desarrolladas en el marco de la primera generación, podemos percibir las estrategias de la segunda generación por contraste. Y al respecto me parece que hay 3 grandes tendencias. Sin duda hay otras más, pero la primera es la estética de lo fantasmagórico. La segunda es lo que yo llamaría una estética de la presencia, que consiste, al contrario de la estética de la ausencia, en insistir en las marcas de la subjetividad, el sujeto se hace presente, y una estética de lo lúdico. La estética de lo fantasmagórico, bueno, primero hay que considerar que también se extiende a la literatura. En la literatura de la posmemoria, por lo menos en Argentina y Chile, abundan los fantasmas, en el sentido propio del término. Sabiendo que en general en la cultura latinoamericana, como sin duda en España, los desaparecidos se piensa que quedan vagando como almas en pena, como fantasmas. Y lo que es interesante es que esta misma estética está presente en algunas creaciones visuales. Y es el caso de esta obra de Lucila Quieto, argentina, que se llama Arqueología de la ausencia. Lucila Quieto forma parte de la asociación Hijos en Argentina, que son hijos de detenidos desaparecidos, y un día puso un anuncio en la sede de la asociación diciendo: si quieres tener la foto con la que siempre soñaste, llámame. Y recibió muchas llamadas. ¿Qué hizo entonces? Y bueno, les pidió a los que habían aceptado llevar fotografías de su familiar desaparecido, y luego esos hijos se colocaban junto a la fotografía en cuestión proyectada en una pared para ser retratados junto a sus padres. Y como ven, la fotografía final no oculta los rasgos del procedimiento, no se trata de un montaje. Es decir, que hay diferencias de encuadre y de proporción que explicitan la superposición de temporalidades y crean un efecto global de irrealidad. Se trata, en cierta forma, de llenar parcialmente el vacío de la desaparición, convocando la imagen del desaparecido, pero mostrando al mismo tiempo la fragilidad o la falta de anclaje del sujeto de la posmemoria. El desaparecido vuelve a este mundo, haciéndose real, entre comillas, en la medida en que el sujeto de la posmemoria accede al suyo virtualizándose. En todo caso, los dos se fantomatizan a medio camino entre presencia y ausencia. Otra de las creaciones representativas de esta tendencia es el documental de Gabriela Golder, un cortometraje en realidad, argentina, En memoria de los pájaros. Y en esta obra se proyectan uno al lado de otro 2 cuadros que contienen imágenes borrosas y fragmentadas en color o en blanco y negro, escenas del pasado y del presente, tomadas de archivos históricos, de videos familiares o filmadas para esta creación, imágenes que no necesariamente están vinculadas entre sí y que por lo tanto son como imágenes flotantes, imágenes que nunca están fijas y que no pueden aprehenderse en su totalidad. Y algo similar ocurre en otros documentales. Esta estética me parece bastante generalizada. 2 documentales realizados esta vez por artistas chilenos, no argentinos, es Lo que recordarás de septiembre, de Cecilia Cornejo, y El eco de las canciones, de Antonia Rossi. Ya la idea de eco remite a este flotamiento propio de lo fantasmagórico. La segunda tendencia que he podido identificar en las creaciones visuales de la posmemoria es, como decía, una estética de la presencia que consiste en insistir en las marcas de la subjetividad a través de distintos procedimientos. El primer procedimiento para hacerse presente, porque los rezagados de la historia siempre estamos como a punto de desaparecer o nos sentimos habitados por otros o nos falta una parte de identidad. Entonces yo creo que de ahí viene esta necesidad de decir, aquí estoy, yo también he vivido.
Bueno, la primera manera de insistir en esa subjetividad es hacer del cuerpo un agente. Ya no es el cuerpo padeciente, sino el cuerpo agente. Por ejemplo, en Fotos lavadas de Soledad Sánchez Goldar, esta es una performance donde la artista argentina y mexicana retoma fotografías de miembros de su familia muertos, desaparecidos o vivos, que lava con una esponja, jabón y agua hasta que quedan completamente borrosas y luego se las ofrece al público. Entonces se puede interpretar como un acto transgresivo, te hago desaparecer, o bien como un ritual curativo. No desapareces, al borrarte te incorporo, estás en mí, pero en todo caso el gesto corporal irrumpe en la memoria y en sus archivos para afirmar su preeminencia. Un segundo ejemplo de esta tendencia, de esta poética del cuerpo, es la performance Prótesis de María José Contreras, chilena, y en ella la artista, sentada con las piernas cruzadas en el centro de la sala de exposición, poco tiempo después del nacimiento de uno de sus hijos, se extrae leche de los senos con un aparato eléctrico y luego invita al público a beberla en pequeños vasos de plástico. Las imágenes proyectadas en las paredes, que se pueden recorrer a voluntad, establecen el marco de esta interacción. Se trata de una transmisión de la memoria, tanto personal como colectiva. Y de alguna forma, entre memoria colectiva y memoria individual, esa historia que los miembros de la segunda generación mamamos con la leche materna es expulsada en forma de leche materna. Transmisión de la memoria, más bien transfusión, o si se quiere comunión pagana, tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi leche. Otra estrategia que está relacionada con la estética de la presencia es leer el pasado desde el presente. Y un ejemplo de esta tendencia es Fotos tuyas de Inés Ulanovsky. Y a propósito de esta obra, Inés afirma: cuando yo era muy chica, las fotos de los desaparecidos me atraían misteriosamente. Cada vez que las miraba en alguna marcha de protesta, tenía la sensación de que ellos no estaban muertos, que observaban todo desde sus propias fotos, nos miraban. Y bueno, ¿qué veían? Es lo que se propone mostrar Inés. Y para ello se sirve de historias previamente recopiladas que le permiten componer visualmente escenas de la vida cotidiana donde los familiares de los desaparecidos posan junto al retrato de estos últimos. Y en este mismo sentido, en varias creaciones visuales hay una marcada tendencia a la subjetivación de los archivos históricos que se integran a la obra de arte. Y entonces el archivo, antes de ser histórico, es familiar. Y eso conduce inevitablemente a la deconstrucción de los roles históricamente atribuidos a los distintos actores. Antes de ser militante, resistente o héroe, este hombre o esta mujer es mi madre, mi tía, mi abuelo. Encontramos un ejemplo en la película de Marcia Tambuti, Allende, mi abuelo Allende, y esta película obviamente habla de Allende, el abuelo, y no de Allende, el presidente. Y encontramos otro ejemplo también en la película de Marc Caldas, que empieza diciendo: esta es la foto de la familia de mi madre. Cuando era niña no conocía la fotografía entera, solo el retrato de mi abuelo presidiendo el comedor de mi abuela. Entonces la película habla del abuelo, no del héroe o de la víctima. Y aquí hay una diferencia importante respecto a las obras de la primera generación que pueden ser de corte intimista, pero en las obras de la primera generación siempre prima el rol histórico o históricamente atribuido a los personajes. Es decir, que esas películas hablan de militantes que, por cierto, y de modo secundario, eran padres, maridos, hermanos, mientras que en la posmemoria se habla de padres o de abuelos que, por cierto, y de modo secundario, fueron militantes. Por lo tanto, hay una tendencia a indagar en la microhistoria, en todo aquello que la historia no retuvo. Y por último, una
una tendencia que quizás es la más característica y la más sorprendente de la segunda generación, es la estética de lo lúdico. Estética de lo lúdico que, como dije hace un rato, está presente en Art Spiegelman, en Maus, ese cómic, que también lo dije, era impensable en la primera generación. Encontramos también la estética de lo lúdico en ciertas imágenes de Albertina Carri, Los Rubios. Por ejemplo, en esta secuencia, Albertina trata de reconstruir la historia de sus padres detenidos desaparecidos durante la dictadura argentina. Entonces, reconstituye la escena del secuestro de sus padres a través de Playmobil que son abducidos por un ovni. En algunas obras literarias, esta estética de lo lúdico conduce a la ironía, al humor, humor suave, humor negro, humor de mal gusto también. Y respecto a esta estética tan característica de la posmemoria, quisiera evocar un intercambio que tuve con el hijo de una de las víctimas de mi tío. Camilo Parada es el nombre del hijo, José Manuel Parada es el nombre del padre. A través de un mensaje de WhatsApp, Camilo me propuso un día hablar en representación de Historias Desobedientes, el colectivo al que pertenezco de familiares de genocidas, en un programa de radio anticapitalista. Y agregó al final, un día nos encontraremos, nos tomaremos una cerveza y nos reiremos de todo esto. Y yo pensé, de acuerdo en lo que respecta a la cerveza, pero por lo demás, mi tío participó en el asesinato de tu padre. Tenías apenas 9 años, Camilo, y te quedaste huérfano. ¿Tenemos derecho a reírnos, aunque duela? Gracias a Camilo y a otros rezagados de la historia como nosotros, entendí que sí, reírse aunque duela, sobre todo si duele, reírse juntos desde la herida, reírse juntos de la herida misma. Estas son en suma algunas de las estrategias de creación que he podido identificar en las obras de la segunda generación. Ahora quisiera decir algunas palabras sobre esa otra posmemoria que me atraviesa también, la de los descendientes de victimarios. De modo general, por lo que he visto, esperen que... No hay, para contar sus historias, los desobedientes, curiosamente, recurren globalmente a estrategias estéticas que no difieren mucho de aquellas que caracterizan las creaciones efectuadas por los descendientes de víctimas, y que cité antes. Me parece que la diferencia entre unas creaciones y las otras es más bien de orden temático, y más profundamente en el caso de los descendientes de víctimas, lo que se busca es restablecer o reforzar los vínculos de filiación, mientras que en el caso de los desobedientes, a lo que se aspira es a la desafiliación. Una desafiliación que paradójicamente pasa por la exhibición del lazo filial a través del material de archivo perteneciente a la esfera íntima. Y al respecto citaré solamente 2 películas en las que no voy a profundizar por falta de tiempo. Lisette Orozco, El pacto de Adriana. Lisette es una desobediente cuya tía está presa por crímenes de lesa humanidad, una mujer. Y Pepe Robano, Bastardo, herencia de un genocida, que habla de su padre, del vínculo de Pepe con su padre y de su ruptura posterior con él. En el ámbito de la fotografía hay una compañera desobediente, Alegría González Planás, paraguaya, que realizó una obra fotográfica que lleva por título Un cuerpo en proceso de formulación. Y en esta obra lo que me llama la atención es, por un lado, el tema de la fragmentación y por otro, la figura de la máscara a punto de caer. Alegría es nieta de un responsable de la represión ejercida durante la dictadura paraguaya. Y bueno, esta máscara a punto de caer me llama la atención porque ¿por qué ha de ocultarse el rostro tras una máscara sino por vergüenza? Y es cierto que la vergüenza es algo que está muy presente entre los descendientes de victimarios. Cuerpo fragmentado, rostro avergonzado, que se exponen, sin embargo, a la mirada de los demás. Comparando estas fotografías con las de Lucila Quieto, me parece que la diferencia es significativa.
de Lucila Quieto con la estética de lo fantasmagórico. Las fotos de Lucila tienden a la fusión de los cuerpos. Las fotos de Alegría muestran su dislocación. Podemos pensar que la empresa filiatoria de los descendientes de víctimas está centrada en la imagen de un cuerpo que reclama desesperadamente la presencia del otro, el padre, la madre, el abuelo, a riesgo de perderse en la alteridad. Por el contrario, la empresa desafiliatoria de la desobediencia remite a un cuerpo propio que está continuamente expulsando a ese otro. Cuerpo que busca saciarse, en el primer caso, y cuerpo que repudia para vaciarse en el segundo. Al término de este recorrido, cabe preguntarse, hijos, nietos, bisnietos de los perseguidos, deportados, desaparecidos, sobrevivientes y también de los neutrales o de los victimarios, ¿qué sabemos de la historia de aquellos que nos preceden? Nada, o casi nada. ¿Qué podemos aportar a la memoria de los trágicos hechos que marcaron su destino? Nada, o casi nada. No nos queda más que lidiar con ese casi nada, procediendo en cierta forma por metonimia. Escrutar las huellas de los pasos en la playa tratando de imaginar las decenas de miles de personas hacinadas tras los alambres de púas. Observar los agujeros en la tierra para resucitar la memoria de los cuerpos que se acurrucaron en ellos. Convertirnos en detectives o en semiotistas, es mi caso. Analizar minuciosamente las fotografías para remontarnos del efecto a la causa, del destino al origen y de la parte, por modesta e insignificante que sea, al panorama general de la historia. Es lo que hace Mar Caldas en el documental que veremos a continuación. El más mínimo vestigio se transforma en un indicio, en algo en medio de ese casi nada. Ese algo es todo lo que nos queda, constituye nuestro tesoro y un eslabón indispensable en el tejido de la memoria y de nuestra memoria. Sabemos que en España la prescripción de olvido, el imperativo de olvido y la reconciliación forzada han obstaculizado brutalmente ese trabajo de memoria y perpetuado un desequilibrio histórico que es también narrativo. Un relato trunco que solo la sanción de los culpables, el reconocimiento de las víctimas y el descubrimiento de los cuerpos podría o habría podido cerrar, permitiendo vivir plenamente el duelo. La exposición fotográfica de Mar Caldas contribuye a ese proceso que no ha tenido o no tuvo lugar, haciendo visibles y audibles relatos que no son necesariamente militantes o heroicos. Son relatos de mujeres que simplemente padecieron de una forma u otra, ya sea las consecuencias de la dictadura o ya sea en el presente las consecuencias de la sociedad donde les tocó vivir. Relatos que estaban destinados a permanecer en silencio. Para concluir, quisiera establecer, como anuncié al principio, un vínculo entre los dos temas de la exposición y reflexionar así sobre lo que sería una posmemoria en femenino. Hablo aquí como hija, y específicamente como hija mujer, que encontró en las mujeres de esa época el coraje, la fuerza y sobre todo la ternura para seguir cantando. Como dice la canción que todos nosotros, hijos de la dictadura, escuchamos en casa en la voz de Mercedes Sosa. Y seguí cantando. Estoy convencida de que en Chile el movimiento feminista que tanto alcance ha tenido estos últimos años es también la herencia de esas mujeres. El violador eres tú, cantan hoy, porque de ellas aprendieron a cantar. Pensando en esa herencia, recordé una experiencia que tuve en Chile. Podría decirse que es una anécdota, pero para mí fue una revelación, ya que, como dije, soy hija del exilio, nunca viví en Chile, pero de adulta decidí ir para encontrarme con mis raíces. Fue hace 5 o 6 años, no, más, en septiembre. El día de la conmemoración del golpe de Estado asistí a una representación de la cueca sola, esa danza tradicional de la que hablé antes. Yo conocía la existencia de esa creación, había visto fotografías e incluso videos donde se la mostraba, pero ahí, en la plaza que se sitúa detrás del Palacio de la Moneda, cobró otra dimensión. Observé el cuerpo de la mujer,
tan entregado y al mismo tiempo tan sobrio, interpretando una danza que siempre quise pero nunca supe bailar. Imaginé a su compañero, percibí la magnitud y el alcance de su ausencia. Me pareció que esa mujer podría ser cualquier mujer chilena, o cualquier mujer simplemente. Podría ser María, podría ser Erika, podría ser Estela. Su dolor contenido, su entereza, la inmensa dignidad que revelaba cada gesto, esa mujer era todas las mujeres. El pañuelo se agitaba blanco, sostenido por su mano delicada y firme a la vez. De esta cepa vengo yo, pensé. Yo no era una niña y la mujer no era vieja, pero sintiéndome de pronto muy pequeña me dije, cuando sea grande, quiero ser como ella. En realidad, cuando fuimos grandes, ahora que somos grandes, no somos exactamente como ellas. Las circunstancias son distintas y lo que se recibe como herencia también se transforma. Pero de algún modo somos con ellas. Algo de ellas permanece en nosotras, desde las hijas hasta las nietas y las bisnietas. De esa misma cepa están hechas las jóvenes, casi adolescentes, que durante la revuelta de octubre de 2018 en Chile hacían frente a los policías y los militares en la primera línea. En lo que a mí concierne, esta dolorosa pero también fructífera transmisión de la memoria me ha conducido a formar parte de la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia. Y al mismo tiempo, creo que el canto de esas mujeres que hicieron frente a la dictadura resuena también en el colectivo Historias Desobedientes. Como saben, de la cepa de los torturadores vengo yo también. Y al respecto me interesa subrayar el hecho de que tanto en Argentina como en Chile y en otros países, incluyendo España, las impulsoras de ese movimiento y la mayoría de sus integrantes somos mujeres. En España es Loreto Urraca. Creo que ese componente femenino y feminista de la desobediencia no obedece a la pura casualidad. En el fondo, la desobediencia constituye un gesto transversal que, convocando la etimología misma, el latín pater, va del padre a la patria. Se trata de poner en entredicho lo que el psicoanálisis lacaniano ha llamado la función paterna, aquella que garantiza o debería garantizar la existencia de normas, leyes y principios de interacción, un orden simbólico que hace posible la vida en colectividad. Considero entonces que la desobediencia como gesto político debe en gran parte su existencia a las mujeres de la generación anterior. En lo que a mí respecta, fue también el ejemplo de ciertas mujeres lo que me animó a alzar la voz para decir públicamente que soy Verónica Estay, hija de sobrevivientes, pero también sobrina de un torturador, y que ese apellido marcado por la traición no determina la persona que soy. Y ahora pienso, no puedo no pensar en la viuda de uno de los hombres en cuyo degollamiento participó mi tío, Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada. Un día me propuso que nos juntáramos. La historia entera de nuestro país me parecía estar condensada en ese encuentro. Nos miramos, nos hablamos, nos tomamos de la mano, nos abrazamos. Ella, la viuda del degollado, yo, la sobrina del torturador, del degollador. En ese instante, ambas creímos firmemente en la posibilidad de una mutua e íntima reparación. Y la lección que recibí de Estela es volver a las raíces de lo humano para encontrar la ternura y seguir cantando. Creo entonces que las mujeres de mi generación y de las generaciones siguientes hemos heredado de aquellas que nos preceden ese principio fundamental en el cual se basa no solo en feminismo, sino también el movimiento impulsado por las sobrevivientes. Lo personal es político. Darle a una tragedia que se pretendía privada, familiar, un alcance social e histórico, tal es la labor que llevaron a cabo las mujeres durante la dictadura, y no solo en Chile, sino también en Argentina y en otros países. Por ellas y con ellas, las hijas y nietas de sobrevivientes o de ejecutados o de desaparecidos, afirmamos el carácter político de nuestra experiencia de niñas obligadas a crecer demasiado rápido y el carácter político de nuestro cuerpo mismo. En todos los casos, puedo decir que esas mujeres nos han enseñado algo al mismo tiempo simple y fundamental. Bailando la cueca sola, saliendo a la calle con los retratos de sus desaparecidos, denunciando a gritos o a través de las canciones la injusticia,
Esas mujeres que, como dice Mar Caldas, pasaron desapercibidas, a menudo trabajando, cargando como mulas, nos enseñaron a poner el cuerpo. Gracias, Estela, gracias, Marina Vázquez, en este 12 de marzo, sobre todo en este 12 de marzo, gracias a todas aquellas que trabajaron para sobrevivir o que trabajaron por la vida. Mujeres que de la memoria a la posmemoria están con nosotras y en nosotras. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario? Bueno, quería volver a dar gracias a Verónica porque... Y yo a Mar. Porque a verdade é que eu lle teño escoitado moitísimas conferencias en internet e hoxe fixo un traballo fantástico, non? No que reuniu todo o seu bagaxe teórico con esos poemas tan bonitos, tan sentidos, non? Tan ben declamados e coas cancións, en fin. E tan ben ilustrado, non? Tamén toda a temática a través das obras, ¿no? De tantos artistas. Que, por certo, unha cosa que te quería preguntar, decías que as mulleres teñen ese papel tan importante no activismo, tamén estábamos falando agora na transmisión da memoria, ¿no? E no teu caso tamén foi a túa nai. Sí, 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 eso no lo había considerado, pero es cierto que además de todo las mujeres asumen el relato, no sé si en todos los casos, pero mi padre era muy silencioso, entonces la que hablaba era mi mamá. Por lo tanto, también hay un factor femenino en esa transmisión de la memoria a través del relato, ¿cierto? ¿Y crees que en la creación también o no tanto? Que en la creación haya una importancia de la generación anterior. No demasiado. No estoy tan segura. No, yo creo que ahí, o no lo he pensado, más bien, tendría que pensarlo, pero no había pensado en esa hipótesis. Bueno, sí. Y si fuera en sentido contrario, igual tamén dá para pensar como cando a transmisión é pública cambia respecto a cando é privada, ¿no? No claro, doméstico. Sí. Sí, en realidad lo que me interesaba también era hacer el vínculo entre historias que en principio parecen tan lejanas, la historia de Chile, Argentina y la historia de España, pero no, hay algo que las une muy profundamente. Y lo otro es que siempre me sorprende descubrir en los semejantes, como digo, mis semejantes que voy encontrando por el mundo, hasta qué punto nos parecemos y hasta qué punto me siento identificada con ellos y recíprocamente. Por ejemplo, con Mar, con su obra, es una obra que me habla, me interpela, y eso me lleva a pensar que la posmemoria, si no es universal, por lo menos sí es transversal, independientemente de las particularidades y las especificidades regionales. Pero quizás porque el sufrimiento humano también es transversal, y sobre todo los crímenes de lesa humanidad llevan en ellos la palabra humanidad, por lo tanto sus consecuencias también. Bueno, no sé si... Entiendo. No, es porque queren que quede grabado. No, falo en castelán se fai falta, vamos, non pasa nada. Digo que moi bonito este documental, bueno, bonito, a palabra exacta quizás non sea, pero creo que en España, en lo que yo conozco, no existe nada similar a lo que tú acabas de decir de Chile, con respecto a asociaciones de memoria histórica, en la que participen personas que estuvieron en el bando ganador. Creo que no existe. ¿Como los desobedientes? Sí. Bueno, exactamente, como eso. Hay Historias Desobedientes España que a partir del Loreto Urraca está formándose, y lo importante de ese movimiento para nosotros es su carácter justamente internacional. Si bien empezó en Argentina, se extendió a Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil,
y ahora también en España. Así que sí, Bueno, pues, contra todo lo que podríamos pensar, pero es una buena noticia. Sí. Lo otro es que es cierto que la cantidad de desobedientes que integran cada colectivo en los distintos países es para nosotros una especie de medidor del estado de salud de la memoria en tal o cual país, porque en los países, por ejemplo Argentina, donde ha habido un gran trabajo de memoria, bueno, la conciencia política y los derechos humanos han filtrado hasta esas capas en principio más impermeables, ¿no? Que son las de las familias de victimarios. Así que es cierto que en Argentina llegaron a ser 100, en Chile somos 20, en Uruguay son 10, y en España creo que son 3 o 4, pero ahí vamos. Bueno, tamén é recente, ¿no? Porque en Chile de 2019 y Sí. no sé, en España cando se integró. En realidad Loreto fue muy valiente porque ella escribió un libro cuando se enteró de lo que había hecho su abuelo, y un libro que se llama Entre Llenas, que publicó aquí en España, pero lo publicó sin tener conocimiento del colectivo. Me parece incluso que lo publicó antes de que existiera el colectivo, eso no estoy segura, pero en todo caso alzó la voz sola. Y después se sumó al colectivo. De hecho, una compañera de Argentina vio, alguien le mandó la información de la existencia de Loreto y le escribió y claro, le dijo, hermana, ¿quieres sumarte al colectivo? Y Loreto dijo sí. Así que esa fue la historia. Y bueno, muy de a poquito se han ido sumando otros descendientes de franquistas, nietos en general, en todos los casos, y nietas, sobre todo. Sí, y no sé si lo visteis, pero hay un documental que se llama precisamente Urraca, el cazador de rojos, en que apareces tú, por cierto. Sí, donde aparezco. Con Loreto, que está muy interesante. Sí, que cuenta la historia de su abuelo y también el proceso que vivió Loreto para asumir esta historia y hacer algo con ella, ¿no? Porque es realmente un proceso largo, un proceso difícil, distinto para cada cual, pero doloroso. O sea, ver del estudio de los diferentes, verlos reflejados en el documental de Mar. Sí, sí, para mí también fue muy sorprendente porque yo había desarrollado estas reflexiones sobre la posmemoria antes de conocer el documental, pero realmente hay un sello generacional propio de la posmemoria. Y, por ejemplo, las imágenes que están en la exposición, no, digo arriba, pero en realidad es el mismo. La segunda parte de la exposición, para mí, de esas fotografías se sitúan plenamente en la estética de lo fantasmagórico, con este brillo que tienen, reflejos, les da un aire un poco evanescente. Y sí, es curioso. Quizás, no sé, yo creo que tiene que ver con estrategias de sobrevivencia comunes, o incluso para los descendientes, ¿no? Que en el fondo no son sobrevivientes, pero tienen que sobrevivir a la sobrevivencia de los que los preceden, y eso no necesariamente es fácil. ¿Algún comentario o damos por concluido? ¿Sí? Bueno, pues gracias. Gracias, Omar, gracias a ustedes y hasta pronto, espero.